Parte 1. El encuentro cercano para el que nadie está preparado. Mientras el mundo se obsesiona con 3I Atlas, ese misterioso vagabundo interestelar que navega por el sistema solar como un fantasma cósmico, algo mucho más inmediato se acerca hacia él. Nosotros, algo que conocemos desde hace décadas. Algo que podría cambiarlo todo en una sola tarde de 2029. Su nombre es 99942, Apophis. Quizás lo conozcas por su apodo, el dios del caos. Apropiado, ¿verdad? Bautizado en honor a la antigua deidad egipcia de la oscuridad y la destrucción, este trozo de roca de aproximadamente 340 metros de diámetro pasará tan cerca de la Tierra el 13 de abril de 2029 que literalmente volará por debajo de algunos de nuestros satélites. Hablamos de entre 30.000 y 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Eso es más cerca que el cinturón geoestacionario, donde se originan las señales de tu GPS y las transmisiones de televisión. Para darte una perspectiva, la Estación Espacial Internacional orbita a unos 400 kilómetros. Apophis estará 75 veces más lejos que eso, pero aún así, absurda, aterradoramente cerca para algo tan masivo. Déjame ponerte esto en perspectiva. Un asteroide de este tamaño pasando tan cerca de la Tierra es esencialmente algo sin precedentes en la historia humana registrada. Hemos tenido objetos más pequeños que han pasado más cerca, claro, pero algo de 340 metros de ancho. Algo capaz de liberar la energía de cientos de armas nucleares si nos impactara, acercándose tanto a nuestra infraestructura satelital. Eso es un evento que ocurre una vez cada 1000 años y sucederá en nuestra vida. Puedes visualizar la trayectoria. Imagina la Tierra como una canica azul suspendida en el espacio, envuelta en anillos concéntricos de satélites. El anillo más interno contiene naves en órbita baja. Luego viene la órbita terrestre media, con satélites de navegación. Y finalmente, el cinturón geoestacionario, una autopista abarrotada de satélites de comunicación fijos sobre el ecuador. Apophis pasará por el ojo de la aguja entre la atmósfera terrestre y ese anillo geoestacionario. Será visible a simple vista en algunas partes del mundo. Un punto brillante de luz moviéndose perceptiblemente contra el fondo de las estrellas. La gente se reunirá en las calles para observar. Los niños señalarán. Alguien lo transmitirá en vivo. Será tendencia en redes sociales durante exactamente un ciclo de noticias. Y luego todos seguirán adelante, asumiendo que el peligro ha pasado. Pero aquí está lo que mantiene despiertos a los científicos planetarios por la noche. Aquí está la pregunta que la NASA y la Agencia Espacial Europea están evitando cuidadosa y diplomáticamente en sus declaraciones públicas. ¿Qué pasa si ese acercamiento no solo nos brinda un espectáculo celestial espectacular? ¿Qué pasa si cambia fundamentalmente a Apophis mismo? ¿Qué pasa si la gravedad de la Tierra no solo atrae al asteroide, sino que realmente lo remodela, lo hace girar de manera diferente? Altera su superficie, desencadena fuerzas que aún no hemos modelado completamente. ¿Y qué pasa si esos cambios, sutiles e invisibles para el observador casual, colocan a Apophis en una trayectoria que lo traerá de vuelta?
La línea oficial es tranquilizadora. La NASA ha declarado claramente que Apophis no representa riesgo de impacto en 2029 ni durante el próximo siglo. La Agencia Espacial Europea hace eco de esto. Los cálculos han sido revisados y revisados de nuevo. Los cálculos orbitales son sólidos. Estamos seguros. Pero rasca bajo esa confianza superficial y encontrarás algo más complicado. Encontrarás dinamicistas, los científicos que se especializan en calcular órbitas de asteroides, que todavía publican artículos sobre Apophis, que todavía modelan aceleraciones minúsculas, que todavía mapean incertidumbres, que todavía hacen preguntas de ¿qué pasaría si? Sobre fuerzas tan sutiles que se miden en milímetros por segundo. ¿Por qué harían eso si el caso estuviera cerrado? Porque saben algo que el público aún no comprende completamente. Saben que el sobrevuelo de 2029 no será el final de la historia. Será el comienzo. Será el momento en que pequeñas incertidumbres podrían convertirse en catastróficas. Será cuando el margen de error que actualmente nos mantiene seguros podría evaporarse por completo. Piénsalo así. Ahora mismo, Apophis sigue una órbita predecible. Lo hemos rastreado con radar. Hemos medido su posición contra estrellas de fondo. Hemos construido modelos de dónde estará en años y décadas en el futuro. Pero todos esos modelos dependen de suposiciones. Asumen que Apophis tiene cierta masa. Asumen que su superficie refleja la luz de cierta manera. Asumen que rota a cierta velocidad. Asumen que no actúan sobre él fuerzas externas más allá de la simple gravedad y el momento. ¿Qué sucederá cuando algunas de esas suposiciones resulten ser incorrectas? ¿Qué sucederá cuando el sobrevuelo de 2029 introduzca variables que no tuvimos en cuenta? ¿Qué sucederá cuando la roca que emerja de ese encuentro no sea exactamente la misma roca que entró? La respuesta es que nuestros mapas de probabilidad cuidadosamente construidos, nuestras tranquilizadoras proyecciones de seguridad a escala centenaria, podrían volverse obsoletos de la noche a la mañana. Podríamos estar viendo un panorama de amenazas completamente diferente, y no necesariamente lo sabríamos de inmediato. Los cambios podrían ser lo suficientemente sutiles como para que tome meses o años de observaciones adicionales darnos cuenta de que nuestros modelos se han desmoronado. Esto no es alarmismo. Esto es lo que la investigación de vanguardia está diciendo realmente si lees entre líneas. Se están publicando artículos ahora mismo explorando escenarios donde Apophis experimenta remodelación por marea durante el acercamiento, donde su estado de rotación cambia, donde el material superficial se desplaza y altera las propiedades térmicas de la roca. Cada uno de estos escenarios abre una puerta a cambios orbitales que aún no hemos mapeado completamente. Así que, mientras todos observan al visitante distante, el intruso interestelar que no representa ninguna amenaza para nosotros, la verdadera historia se desarrollará mucho más cerca de casa. El dios del caos se acerca, y cuando llegue, será mejor que esperemos entenderlo tan bien como creemos. Porque si no lo hacemos, el 13 de abril de 2029 no será recordado como el día en que esquivamos una bala. Será recordado como el día en que sellamos nuestro destino sin siquiera saberlo. Parte 2. La mentira cómoda que todos creemos.
Hablemos de lo que la NASA realmente dijo. No lo que afirmaron los titulares, no lo que tu tío compartió en redes sociales, sino lo que la agencia que monitorea estas cosas para ganarse la vida realmente declaró cuidadosamente sobre Apophis. En marzo de 2021, la Agencia Espacial Europea oficialmente eliminó a Apophis de su lista de riesgo. La NASA siguió con declaraciones similares. La frase clave a la que todos se aferraron fue que Apophis no representaba riesgo de impacto durante al menos el próximo siglo. La Sociedad Planetaria, una de las organizaciones de defensa espacial más respetadas del mundo, ha confirmado esta evaluación repetidamente. El caso estaba cerrado. Internet podía dejar de alarmarse sobre 2029 y 2036. Estamos seguros, excepto que esa no es exactamente la imagen completa. Porque aunque esas declaraciones son técnicamente precisas basándose en los datos actuales y los modelos actuales, vienen con notas al pie invisibles que nadie lee. Notas sobre intervalos de confianza, sobre incertidumbres de medición, sobre procesos físicos que todavía estamos caracterizando, sobre la diferencia entre no hay riesgo medible con los instrumentos actuales y definitivamente no hay riesgo bajo ninguna circunstancia. Aquí está la verdad incómoda. Cada vez que un asteroide pasa cerca de la Tierra, su órbita cambia. Tiene que cambiar. Esa es física básica. La gravedad de la Tierra tirará del asteroide, alterará su velocidad, modificará su trayectoria. Para objetos que pasan a millones de kilómetros de distancia, estos cambios son triviales, imperceptibles, irrelevantes. Pero Apophis no pasará a millones de kilómetros. Pasará a 30.000 kilómetros. Y a esa distancia, la gravedad de la Tierra no es una influencia menor. Es la fuerza dominante que actúa sobre el asteroide durante horas críticas. Los científicos han modelado esto. Por supuesto que lo han hecho. Han ejecutado simulaciones mostrando cómo la órbita de Apophis cambiará después del sobrevuelo de 2029. Han calculado dónde estará el asteroide en 2036, cuando regrese para otro acercamiento. Mucho más distante. Han mapeado encuentros futuros décadas más adelante. Y en todos esos modelos, basándose en lo que sabemos ahora, Apophis permanece seguro. Los acercamientos se mantienen cómodos. No hay colisión. Pero esos modelos dependen de conocer exactamente cómo Apophis responderá a las fuerzas de marea de la Tierra durante el sobrevuelo de 2029. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque no lo sabemos exactamente. No podemos saberlo hasta que suceda. Mira, cuando hablas de fuerzas de marea, estás hablando de cómo la gravedad de la Tierra tira de diferentes partes del asteroide con diferente fuerza. El lado más cercano a la Tierra experimenta un tirón gravitacional más fuerte que el lado lejano. Esa diferencia crea tensión a través del objeto. Para un asteroide sólido y cohesivo, como un trozo de roca fundida enfriada, esa tensión podría no importar mucho. La roca la aguanta y emerge en gran medida sin cambios. Pero, ¿qué pasa si Apophis no es un monolito sólido? ¿Qué pasa si es lo que los científicos planetarios llaman un montón de escombros?
un conjunto de rocas más pequeñas mantenidas juntas por su propia gravedad débil y tal vez un poco de fricción. Muchos asteroides resultan ser así cuando los miramos de cerca. Y si Apophis es así, entonces las fuerzas de marea podrían remodelarlo. Las rocas podrían cambiar de posición. La distribución de masa podría cambiar. La forma podría deformarse. Y si la forma cambia, si la distribución de masa cambia, entonces la forma en que Apophis interactúa con la luz solar cambia. La forma en que se calienta y enfría cambia. La forma en que gira cambia. Y todos esos cambios, por pequeños que sean, alimentan de vuelta a los cálculos orbitales. De repente, las proyecciones que nos dijeron que estábamos seguros durante un siglo tienen que ser recalculadas. Y tal vez, solo tal vez, esas nuevas proyecciones cuenten una historia diferente. Esto no es especulación descabellada. Esto está basado en física real que hemos observado en otros asteroides. En 2019, la misión japonesa Hayabusa 2 aterrizó en un asteroide llamado Ryugu y encontró exactamente este tipo de estructura de montón de escombros. La misión OSIRIS-REx de la NASA visitó el asteroide Bennu y descubrió que su superficie era mucho más suelta y más llena de guijarros de lo esperado. Cuando la nave espacial intentó recoger una muestra, literalmente se hundió en la superficie, encontrando resistencia casi nula. Así que sabemos que los asteroides pueden ser sorprendentemente frágiles, sorprendentemente sueltos, sorprendentemente susceptibles a fuerzas que parecerían menores. Y sabemos que Apophis pasará a través de un campo gravitacional que es cualquier cosa menos menor. La combinación debería hacernos pausar antes de declarar victoria con demasiada confianza. Hay otra complicación, algo llamado el efecto Yarkovsky, sobre el cual hablaremos más en un momento, pero la versión corta es esta. Los asteroides absorben luz solar, se calientan, luego irradian ese calor al espacio. Esa radiación térmica crea un empuje minúsculo, como un motor de cohete microscópico. Durante décadas y siglos, ese empuje puede alterar significativamente la órbita de un asteroide. Para Apophis, hemos estado midiendo el efecto Yarkovsky. Hemos estado rastreando cómo este empuje térmico está cambiando lentamente su órbita. Y hemos incluido ese efecto en nuestros modelos. Pero aquí está el problema. El efecto Yarkovsky depende de las propiedades térmicas de la superficie del asteroide. Cómo refleja la luz, cómo absorbe el calor, cómo irradia energía. Y si el sobrevuelo de 2029 cambia esas propiedades, si las fuerzas de marea reordenan el material superficial, si se exponen nuevas áreas con diferentes características térmicas, entonces el efecto Yarkovsky cambiará. Y si el efecto Yarkovsky cambia, nuestras proyecciones a largo plazo cambian. Tal vez no mucho. Tal vez solo unos pocos metros por año. Pero multiplica eso por 20 años, hasta el acercamiento de 2051. Y de repente estás hablando de cientos de metros de incertidumbre en dónde estará Apophis. Y cuando estás prediciendo si un asteroide golpeará la Tierra, cientos de metros importan mucho. Entonces, ¿qué nos dicen realmente los científicos cuando dicen que estamos seguros durante un siglo? Nos están diciendo que basándose en lo que saben ahora,
basándose en los modelos que tienen ahora, basándose en las suposiciones que están haciendo ahora, Apophis no representa una amenaza. Y eso probablemente sea cierto. Las probabilidades favorecen fuertemente la seguridad. Pero también nos están diciendo, si escuchas atentamente, que esas suposiciones necesitan ser validadas, que esos modelos necesitan ser probados contra datos del mundo real del sobrevuelo de 2029, que el trabajo no está terminado, que la vigilancia debe continuar. Por eso, la Agencia Espacial Europea está planeando la misión Ramses. Por eso la NASA está redirigiendo Osiris-Apex hacia Apophis. No porque esperen un desastre, porque respetan la incertidumbre, porque entienden que probablemente seguro no es lo mismo que definitivamente seguro, y porque saben que el 13 de abril de 2029 será nuestra mejor oportunidad, tal vez nuestra única oportunidad, de convertir esas suposiciones en conocimiento. Parte 3. Las fuerzas invisibles que podrían cambiarlo todo. Hablemos de lo que realmente sucederá cuando Apophis atraviese el pozo gravitacional de la Tierra el 13 de abril de 2029. No la versión simplificada que obtienes en los titulares, sino la física real que mantiene a los astrofísicos despiertos calculando y recalculando. Cuando Apophis se acerque, no experimentará la gravedad de la Tierra como una sola fuerza uniforme. Experimentará fuerzas de marea, el mismo tipo de fuerzas que la Luna ejerce sobre nuestros océanos, creando mareas altas y bajas 2 veces al día. Pero para Apophis, estas fuerzas serán mucho más intensas, porque pasarán mucho más cerca, y porque es un objeto sólido, no un océano fluido. Imagina sostener una barra de goma entre tus manos y tirar de un extremo más fuerte que del otro. La barra se estiraría, se deformaría. Eso es esencialmente lo que la gravedad de la Tierra hará con Apophis. El lado del asteroide más cercano a nosotros sentirá un tirón gravitacional más fuerte que el lado lejano. Esa diferencia creará tensión a través de toda la estructura del asteroide. Ahora, si Apophis es un monolito sólido, un solo trozo de roca fundida enfriada, probablemente aguantará bien. Las rocas son fuertes, pueden soportar mucha tensión sin romperse. Pero si Apophis es un montón de escombros, una colección de rocas más pequeñas mantenidas juntas por su propia gravedad débil, entonces las cosas se ponen más complicadas. Las observaciones de radar desde el observatorio de Arecibo antes de su colapso en 2020 y mediciones posteriores desde otros telescopios sugieren que Apophis probablemente sea relativamente cohesivo. No es simplemente una pila suelta de escombros, pero relativamente cohesivo no significa perfectamente sólido. Podría haber fracturas internas, capas débiles, regiones donde las rocas están menos fuertemente unidas. Y aquí está lo crucial. No lo sabremos con certeza hasta que Apophis pase a través del encuentro de 2029 y veamos qué sucede. Las fuerzas de marea podrían sacudir el asteroide, causando que las rocas internas se reordenen. Podrían crear nuevas fracturas o ampliar las existentes.
podrían desencadenar pequeños deslizamientos de tierra en la superficie donde el material suelto se desliza y se asienta en nuevas configuraciones. Cada uno de estos cambios alteraría la distribución de masa del asteroide. Y cuando cambias la distribución de masa, cambias el momento de inercia, el equivalente rotacional de la masa. Eso afecta cómo gira el asteroide. Podría girar más rápido, podría girar más lento. Su eje de rotación podría tambalearse o desplazarse. Los cambios de rotación importan porque afectan el efecto Yarkovsky, ese empuje térmico sutil que mencionamos antes. Verás, cuando un asteroide gira, diferentes partes de su superficie se calientan y enfrían en un patrón regular. El lado diurno absorbe luz solar y se calienta. Luego ese lado rota hacia la sombra, donde se enfría e irradia calor al espacio. Esa radiación térmica transporta momento, creando un empuje minúsculo en la dirección en que se emite el calor. La fuerza del efecto Yarkovsky depende de cuán rápido gira el asteroide, de cómo está orientado su eje de rotación y de las propiedades térmicas de su superficie. Cambia cualquiera de esos factores y cambias el empuje. Y si cambias el empuje, cambias la órbita del asteroide durante décadas futuras. Para darte una perspectiva de cuán sensible es esto, durante las últimas 2 décadas de observaciones de Apophis, los científicos han medido que el efecto Yarkovsky está desplazando su órbita aproximadamente 170 metros por año. Eso no suena como mucho, pero en 20 años son 3.4 kilómetros. En 50 años son más de 8 kilómetros. Y cuando estás prediciendo si un asteroide golpeará un planeta que tiene 12.742 kilómetros de diámetro, esos kilómetros de incertidumbre importan enormemente. Ahora considera qué sucede si el sobrevuelo de 2029 cambia el efecto Yarkovsky en solo un 10%. Tal vez la rotación se acelera un poco. Tal vez algo de polvo superficial se sacude, exponiendo roca debajo con diferentes propiedades térmicas. Ese cambio del 10% se traduce en 17 metros adicionales de desplazamiento orbital por año. Durante 20 años, hasta 2049, eso es 340 metros adicionales de incertidumbre que nuestros modelos actuales no tienen en cuenta. Y aquí está lo que realmente asusta a los dinamicistas. Existe algo llamado ojo de cerradura gravitacional. Es una región minúscula del espacio, solo unos cientos de metros de ancho, que Apophis podría atravesar durante el encuentro de 2029. Si lo hace, si pasa a través de esa ventana estrecha y precisa, la gravedad de la Tierra doblará su órbita de tal manera que regresará exactamente 7 años después, el 13 de abril de 2036, y esta vez golpeará. Basándose en observaciones actuales, las probabilidades de que Apophis pase a través de ese ojo de cerradura en 2029 son extremadamente bajas. La NASA las calcula en menos de una entre varios millones. La Agencia Espacial Europea está de acuerdo. Las mediciones de radar, el seguimiento óptico, todo apunta a que Apophis pasará con seguridad. El ojo de cerradura ya no es una preocupación seria. Pero aquí está el asunto. Esos cálculos de probabilidad asumen que sabemos exactamente dónde estará Apophis cuando llegue a su punto más cercano en 2029.
Asumen que nuestros modelos del efecto Yarkovsky son correctos. Asumen que no hay otras fuerzas no gravitacionales actuando sobre el asteroide que no hayamos tenido en cuenta. ¿Qué pasa si alguna de esas suposiciones está ligeramente equivocada? ¿Qué pasa si hay un desfogue de gas menor desde el interior del asteroide que nunca hemos detectado? ¿Qué pasa si la distribución de masa no es exactamente lo que pensamos, haciendo que nuestros cálculos de cómo las fuerzas de marea lo afectarán estén un poco equivocados? ¿Qué pasa si el propio encuentro de 2029 desencadena cambios que alteran la trayectoria en formas que no hemos modelado? Entonces, ese ojo de cerradura de una entre varios millones, esa tranquilizadora probabilidad extremadamente baja, podría no ser tan tranquilizadora después de todo. Podría crecer, podría convertirse en una entre 100.000, una entre 10.000. Y aunque esas siguen siendo probabilidades bajas, ya no son probabilidades que puedas ignorar cómodamente cuando estás hablando de una posible colisión de asteroide con la Tierra. Este es el motivo por el cual los científicos siguen estudiando Apophis. ¿Por qué siguen refinando las observaciones? ¿Por qué están planeando 2 misiones espaciales separadas para estudiarlo de cerca durante el sobrevuelo de 2029? No porque piensen que el desastre es inminente, sino porque respetan la diferencia entre muy improbable y imposible. Y aquí hay otra consideración que rara vez se menciona. No sabemos todo sobre la composición interna de Apophis. Sabemos que tiene aproximadamente 340 metros de diámetro. Sabemos que orbita al Sol una vez cada 323 días. Sabemos que gira sobre su eje una vez cada 30.6 horas. Sabemos que su densidad es probablemente típica para asteroides rocosos, alrededor de 3.2 gramos por centímetro cúbico. Pero no sabemos si tiene vacíos interiores. No sabemos si hay capas débiles o bolsas de material poroso. No sabemos cómo está exactamente organizado internamente. Y toda esa estructura interna importa cuando estás prediciendo cómo responderá el asteroide a fuerzas de marea extremas. Por eso Ramses y Osiris-Apex son tan importantes. Estas misiones no solo tomarán bonitas fotografías, medirán cómo vibra Apophis después del encuentro, mapearán cambios en su forma, detectarán cualquier nube de polvo o escombros que pueda ser expulsada. Medirán su campo gravitacional para inferir la distribución de masa. Rastrearán cambios en su rotación. Toda esa información alimentará directamente a mejores modelos de lo que sucederá en futuros encuentros. Convertirá suposiciones en conocimiento, reducirá incertidumbres y potencialmente, aunque esperamos que no, revelará que necesitamos tomar el regreso de Apophis en 2036 y más allá, mucho más seriamente de lo que actualmente lo hacemos. Parte 4. El efecto Yarkovsky, el empuje invisible que cambia destinos. Ahora hablemos del efecto Yarkovsky con más detalle, porque esta fuerza aparentemente trivial podría ser la diferencia entre la seguridad y la catástrofe. Imagina que eres un asteroide flotando en el espacio. El sol brilla sobre ti. Tu lado diurno se calienta, absorbiendo energía solar. Luego rotas, y ese lado calentado gira hacia la sombra. En la oscuridad se enfría,
irradiando el calor acumulado de vuelta al espacio en forma de radiación infrarroja. Aquí está la parte crucial. Cuando irradias ese calor, estás emitiendo fotones. Y los fotones, aunque no tienen masa, sí tienen momento. Cuando miles de millones de fotones salen disparados de tu superficie en una dirección, te empujan ligeramente en la dirección opuesta. Es como un motor de cohete microscópico, excepto que funciona con calor en lugar de combustible químico. Para un objeto del tamaño de Apophis, este empuje es increíblemente pequeño. Estamos hablando de una fuerza medida en fracciones de Newton, aproximadamente el peso de unas pocas monedas en la Tierra. Pero esa fuerza actúa constantemente, 24 horas al día, 365 días al año, durante décadas y siglos. Y en el vacío del espacio, donde no hay fricción para frenar el movimiento, incluso fuerzas minúsculas pueden acumularse hasta efectos enormes con el tiempo suficiente. Los científicos descubrieron el efecto Yarkovsky hace más de un siglo, pero solo recientemente hemos podido medirlo con precisión en asteroides reales. Para Apophis, las mediciones comenzaron en serio después de su descubrimiento en 2004. Durante los últimos 20 años, los astrónomos han rastreado meticulosamente su posición contra el fondo de estrellas distantes, midiendo cómo su órbita se desvía de lo que predice la gravedad pura. Y encontraron algo, un desplazamiento pequeño pero medible, consistente con el efecto Yarkovsky empujando a Apophis aproximadamente 170 metros por año en su órbita. Eso confirma que el efecto es real y que está actuando sobre este asteroide específico. También significa que cualquier predicción a largo plazo de dónde estará Apophis debe incluir este empuje térmico en los cálculos. Los modelos actuales lo hacen. Han incorporado el efecto Yarkovsky medido en las proyecciones orbitales que nos dicen que Apophis es seguro durante un siglo. Pero aquí está el problema. Esos modelos asumen que el efecto Yarkovsky permanecerá constante. Asumen que las propiedades térmicas de la superficie de Apophis no cambiarán significativamente. Asumen que su rotación permanecerá estable. ¿Qué sucede si el encuentro de 2029 invalida esas suposiciones? Piensa en ello así. El efecto Yarkovsky depende de varias variables. La velocidad de rotación del asteroide importa porque determina cuánto tiempo cada parte de la superficie está expuesta al Sol antes de rotar hacia la sombra. Una rotación más rápida significa menos tiempo de calentamiento, menos acumulación de calor, un efecto Yarkovsky más débil. Una rotación más lenta significa lo contrario. Las propiedades de la superficie también importan enormemente. Un asteroide cubierto de polvo fino y oscuro absorberá más luz solar y se calentará más que uno cubierto de roca brillante y reflectante. Un asteroide con alta conductividad térmica distribuirá el calor uniformemente a través de su interior. Uno con baja conductividad térmica desarrollará gradientes de temperatura más pronunciados entre el lado diurno y el nocturno, produciendo un efecto Yarkovsky más fuerte. Incluso la forma del asteroide importa. Características superficiales como cráteres, crestas y rocas grandes crean sombras y atrapan calor de maneras complejas, alterando el patrón de radiación térmica. Ahora considera lo que las fuerzas de marea de la Tierra
podrían hacer con todas estas variables durante el sobrevuelo de 2029. Si la tensión de marea sacude polvo suelto de la superficie, exponiendo roca fresca debajo, las propiedades térmicas cambian. Si causa que rocas internas se reordenen, la distribución de masa cambia, potencialmente afectando el momento de inercia y la tasa de rotación. Si desencadena pequeños deslizamientos que remodelan características superficiales, el patrón de calentamiento y enfriamiento cambia. Cualquiera de estos cambios alterará el efecto Yarkovsky, y debido a que el efecto actúa continuamente durante años y décadas, incluso un cambio pequeño puede acumularse hasta una gran diferencia en dónde estará el asteroide en el futuro distante. Déjame darte un ejemplo concreto. Digamos que el sobrevuelo de 2029 hace que Apophis rote un 5% más rápido. Solo un 5%. Un cambio que podría ser difícil de detectar inmediatamente con telescopios terrestres. Ese cambio de rotación del 5% podría disminuir el efecto Yarkovsky en aproximadamente 8 metros por año. Eso no suena como mucho, pero en 2036, 7 años después, esa diferencia de 8 metros por año se habrá acumulado a 56 metros de desplazamiento orbital. Para 2051 son 176 metros. Para 2068 son 312 metros. Y recuerda, el ojo de cerradura gravitacional que podría enviar a Apophis en curso de colisión tiene solo unos cientos de metros de ancho. Ahora considera el escenario opuesto. ¿Qué pasa si el sobrevuelo hace que Apophis rote más lentamente? ¿Qué pasa si las fuerzas de marea crean un ligero arrastre en la rotación, frenando el giro del asteroide en solo unos pocos %? Entonces el efecto Yarkovsky se fortalecería, empujando a Apophis más lejos a lo largo de su órbita de lo que los modelos actuales predicen. El problema es que no sabemos cuál de estos escenarios sucederá, o si sucederá alguno en absoluto. Los modelos sugieren que los cambios de rotación serán pequeños, probablemente menos del 1%. Tal vez solo fracciones de 1%, pero probablemente no es definitivamente. Y cuando estás apostando la seguridad de ciudades enteras, quieres más que probabilidades. Esta es exactamente la razón por la cual ambas misiones espaciales planificadas, Ramses y Osiris-Apex, llevarán instrumentos diseñados específicamente para medir la rotación de Apophis con extrema precisión, antes, durante y después del sobrevuelo de 2029. Medirán la orientación del asteroide con respecto a las estrellas de fondo. Rastrearán cómo las características superficiales se mueven a medida que el asteroide gira. Detectarán incluso cambios diminutos en el período de rotación. Esas mediciones alimentarán directamente a modelos mejorados del efecto Yarkovsky, reduciendo incertidumbres de cientos de metros a tal vez decenas de metros o menos. Y esa mayor precisión se traducirá en mejores predicciones de dónde estará Apophis en 2036, 2031, 2068 y más allá. Pero aquí hay otra arruga. El efecto Yarkovsky no es la única fuerza no gravitacional que podría estar actuando sobre Apophis. También existe algo llamado efecto Yorb,
Yarkovsky-O'Keefe-Radievsky-Paddock, que puede cambiar la velocidad de rotación de un asteroide con el tiempo. Es causado por el mismo proceso de calentamiento y enfriamiento térmico. Pero en lugar de crear un empuje lineal, crea un torque, acelerando o desacelerando la rotación. Para la mayoría de los asteroides, el efecto Yorp es extremadamente débil, tomando miles o millones de años para producir cambios significativos. Pero para algunos asteroides con formas particulares e historias de rotación particulares, puede ser más fuerte. Y no sabemos con certeza cuán fuerte es para Apophis porque no hemos observado el asteroide durante suficiente tiempo para medirlo directamente. Si el efecto Yorp ha estado cambiando lentamente la rotación de Apophis durante los últimos 20 años desde que lo descubrimos, entonces nuestros modelos actuales del efecto Yarkovsky podrían estar ligeramente equivocados. No dramáticamente equivocados. Probablemente solo unos pocos %. Pero unos pocos % acumulados durante décadas es suficiente para importar. Y luego está la posibilidad de desgasificación. Algunos asteroides contienen hielos volátiles atrapados en grietas o poros internos. Cuando estos hielos se calientan por la luz solar o por estrés tectónico, pueden sublimarse en gas, escapando al espacio y creando un pequeño empuje de cohete. Es poco probable que Apophis tenga hielos significativos, ya que su órbita lo lleva demasiado cerca del Sol para que los volátiles sobrevivan a largo plazo. Pero poco probable no es imposible. Si las fuerzas de marea del sobrevuelo de 2029 abren nuevas fracturas en el interior de Apophis, y si esas fracturas exponen pequeñas bolsas de hielo de agua o dióxido de carbono, que de alguna manera han sobrevivido en rincones protegidos, entonces podrías obtener un evento breve de desgasificación. El empuje sería pequeño, pero podría ser suficiente para empujar ligeramente la órbita del asteroide en una dirección impredecible. De nuevo, este es un escenario de baja probabilidad, pero cuando estás tratando con posibles impactos de asteroides, no puedes permitirte ignorar escenarios de baja probabilidad sin al menos verificarlos. Por eso, Ramses y Osiris-Apex también buscarán cualquier signo de actividad similar a la de un cometa alrededor de Apophis. Cualquier indicio de polvo o gas siendo liberado del asteroide. El punto central aquí es que el efecto Yarkovsky, esta fuerza sutil e invisible creada por nada más que luz solar y calor, es simultáneamente uno de los aspectos mejor comprendidos y más inciertos de la dinámica orbital de Apophis. Lo hemos medido, lo hemos modelado, lo hemos incorporado en nuestras predicciones. Pero hasta que veamos cómo responde Apophis al estrés extremo del sobrevuelo de 2029, no sabremos con certeza si esas mediciones y modelos permanecen válidos. Y si no permanecen válidos, si el encuentro cambia el efecto Yarkovsky de maneras que no anticipamos, entonces el cómodo siglo de seguridad que se nos ha prometido podría encogerse considerablemente. Parte 5. Escenarios de impacto. Lo que está realmente en juego. Hablemos de lo que realmente sucedería si, contra todas las probabilidades actuales, Apophis terminara en curso de colisión con la Tierra, no para sembrar pánico, sino porque entender las consecuencias ayuda a explicar por qué los científicos toman incluso las probabilidades bajas tan seriamente. Un asteroide de 340 metros de diámetro
impactando la Tierra a velocidad cósmica, aproximadamente 12.6 kilómetros por segundo, liberaría energía equivalente a entre 1000 y 1500 megatones de TNT. Para poner eso en perspectiva, la bomba atómica más poderosa jamás detonada, la Tsar bomba soviética de 1961, liberó alrededor de 50 megatones. Un impacto de Apophis sería de 20 a 30 veces más potente. Pero aquí está lo crucial. A diferencia de las armas nucleares, que liberan su energía principalmente como radiación térmica y explosión atmosférica, un impacto de asteroide concentra su energía de manera diferente, dependiendo de dónde golpee. Y eso marca toda la diferencia en términos de daño. Si Apophis golpeara el océano, lo cual es estadísticamente más probable, dado que el agua cubre el 71% de la superficie de la Tierra, la energía del impacto se convertiría principalmente en una ola masiva de tsunami. Los modelos sugieren que las olas iniciales podrían alcanzar alturas de 30 a 50 metros cerca del punto de impacto, disminuyendo a medida que se propagan hacia afuera, pero aún potencialmente devastadoras a cientos de kilómetros de distancia. Un impacto en el Océano Atlántico, por ejemplo, podría enviar olas destructivas hacia las costas de América del Norte, América del Sur, Europa y África. Las ciudades costeras con poca advertencia podrían enfrentar inundaciones catastróficas. El número de muertes dependería críticamente de cuánto tiempo de advertencia tuviéramos, si hubiera horas para la evacuación o solo minutos. Si Apophis golpeara tierra, el escenario cambia. La energía del impacto crearía un cráter de aproximadamente 3 a 4 kilómetros de diámetro. Todo dentro de 10 kilómetros del punto de impacto sería obliterado instantáneamente por la explosión. Dentro de 50 kilómetros, los edificios se derrumbarían, los incendios estallarían, la radiación térmica quemaría todo lo expuesto. Más allá de eso, los efectos disminuirían, pero aún serían peligrosos. Dentro de 100 a 200 kilómetros experimentarías vientos devastadores, lluvia de escombros, terremotos inducidos por el impacto. Las ondas sísmicas del impacto se registrarían en sismómetros de todo el mundo, equivalentes a un terremoto de magnitud 7 u 8. Una ciudad importante que recibiera un impacto directo dejaría de existir. Estamos hablando de millones de muertes instantáneas, decenas de millones de heridos, desplazamiento masivo de poblaciones, colapso de infraestructura en cientos de kilómetros. Pero aquí está lo que a menudo se pierde en las discusiones sobre impactos de asteroides. Incluso un impacto en una ubicación remota tendría consecuencias globales. El polvo y los escombros lanzados a la estratosfera circularían por todo el planeta, bloqueando parcialmente la luz solar durante meses. Las temperaturas bajarían. Las temporadas de cultivo se acortarían. La producción de alimentos se vería afectada. No estamos hablando de un evento de extinción a nivel de dinosaurios. Un asteroide de 340 metros es demasiado pequeño para eso. La civilización humana sobreviviría, pero las interrupciones económicas, las crisis humanitarias, la inestabilidad geopolítica que seguiría a tal impacto serían severas y durarían años, posiblemente décadas. Este es el motivo por el cual incluso una probabilidad de 1 entre 10.000 de impacto
no es algo que puedas descartar con un encogimiento de hombros. Cuando las consecuencias potenciales son tan catastróficas, incluso las probabilidades bajas exigen atención seria. Y aquí está el giro realmente preocupante. Con el tiempo de advertencia suficiente, probablemente podríamos hacer algo al respecto. La tecnología de desviación de asteroides ha avanzado dramáticamente en los últimos años. La misión DART de la NASA en 2022 demostró exitosamente que podemos cambiar la órbita de un asteroide estrellando una nave espacial contra él. El impacto cambió el período orbital del asteroide objetivo Dimorphos en aproximadamente 33 minutos. Mucho más que el cambio mínimo requerido para considerarse exitoso. Esa prueba demostró que la deflexión cinética funciona. Con suficiente tiempo de anticipación, años o décadas, podríamos lanzar una o más naves espaciales para golpear a Apophis, empujándolo lo suficiente como para que pasara de largo en lugar de golpearnos. La cantidad de desviación necesaria sería pequeña. Solo unos pocos centímetros por segundo cambiarían en la velocidad del asteroide, acumulándose a miles de kilómetros de desplazamiento orbital con el tiempo suficiente. Pero aquí está el problema. Suficiente tiempo de anticipación es absolutamente crítico. Si descubriéramos que Apophis está en curso de colisión solo unos meses antes del impacto, nuestras opciones se volverían limitadas y desesperadas. No habría tiempo para una misión de deflexión cuidadosamente planificada. Estaríamos mirando intentos de último minuto con tasas de éxito inciertas. Este es precisamente el motivo por el cual el sobrevuelo de 2029 es tan importante. Ese encuentro cercano es nuestra mejor oportunidad para reducir incertidumbres, para convertir estimaciones probabilísticas en conocimiento definitivo sobre dónde estará Apophis en futuros encuentros. Si vamos a descubrir que hay un problema, 2029 es cuando lo descubriremos. Y eso nos daría décadas, no meses, para responder. Ahora, permíteme ser muy claro aquí. Basándose en todos los datos actuales, en todos los modelos actuales, en todas las observaciones y cálculos actuales, Apophis no va a golpear la Tierra, ni en 2029, ni en 2036, ni en ningún encuentro futuro durante al menos el próximo siglo. Las probabilidades están fuertemente, abrumadoramente a nuestro favor. Pero abrumadoramente probable no es lo mismo que certeza absoluta. Y la brecha entre esas dos cosas es donde vive la ciencia planetaria responsable. Es donde los investigadores continúan refinando mediciones, mejorando modelos, planeando misiones, preguntándose qué pasaría si. Porque si hay una lección que hemos aprendido de estudiar asteroides en las últimas décadas, es que nos sorprenden regularmente. Ryugu resultó ser más poroso de lo esperado. Bennu resultó ser más suelto de lo esperado. Cada vez que visitamos un nuevo asteroide de cerca, aprendemos que nuestras suposiciones necesitaban ser revisadas. Apophis será otra oportunidad de aprendizaje. El sobrevuelo de 2029 nos enseñará cosas sobre asteroides que actualmente no sabemos. Podría confirmar nuestros modelos, validando que nuestra comprensión es sólida, o podría revelar sorpresas, mostrando que hay fenómenos físicos que no habíamos considerado completamente. De cualquier manera, estaremos mejor informados después que antes.
Y mejor informados significa mejor preparados. Mejor preparados para rastrear otros asteroides potencialmente peligrosos. Mejor preparados para planificar misiones de deflexión si alguna vez son necesarias. Mejor preparados para proteger la civilización humana contra uno de los pocos desastres naturales que realmente podemos prevenir si los vemos venir con suficiente anticipación. Esa es la apuesta real aquí. No es solo sobre Apophis específicamente, aunque ciertamente Apophis importa. Es sobre desarrollar la infraestructura, la experiencia, los sistemas de observación, las capacidades de modelado, las tecnologías de misión que nos permiten defendernos contra toda la población de asteroides cercanos a la Tierra que cruzan nuestro camino. Hay cientos de miles de asteroides ahí fuera, lo suficientemente grandes como para causar daños significativos si nos golpean. Hemos catalogado tal vez el 95% de los realmente grandes, los de más de 1 kilómetro que causarían efectos globales. Pero estamos mucho menos completos para objetos del tamaño de Apophis. Todavía hay muchos por descubrir. Cada uno que descubrimos necesita ser rastreado. Cada órbita necesita ser calculada. Cada objeto potencialmente peligroso necesita ser monitoreado durante años y décadas para asegurar que no representa una amenaza. Es un trabajo interminable, pero absolutamente necesario. Y Apophis, debido a su tamaño, su órbita, el momento de su encuentro cercano en 2029, se ha convertido en un caso de prueba, una oportunidad para probar todo nuestro sistema de defensa planetaria bajo condiciones relativamente controladas, donde las apuestas son lo suficientemente altas como para importar, pero las probabilidades son lo suficientemente bajas como para que probablemente no enfrentemos un desastre real. Si podemos hacer esto bien, si podemos caracterizar completamente a Apophis antes, durante y después del sobrevuelo de 2029, si podemos predecir con precisión su órbita futura basándonos en las observaciones que haremos, si podemos demostrar que nuestra infraestructura de defensa planetaria funciona como se supone, entonces eso genera confianza en que podemos manejar futuras amenazas. Y definitivamente habrá futuras amenazas. Tal vez no de Apophis, tal vez no pronto, pero en algún momento, en alguna década futura, descubriremos otro asteroide en curso de colisión. Y cuando lo hagamos, las lecciones que aprendamos de Apophis, las capacidades que desarrollemos ahora, los sistemas que pongamos en marcha, todo eso será parte de cómo respondamos. Parte 6. Las misiones que nos darán respuestas. Ahora hablemos de cómo vamos a obtener las respuestas que necesitamos. Porque a diferencia de observar pasivamente a Apophis desde la Tierra, esta vez enviaremos naves espaciales para encontrarlo. 2 misiones independientes, una europea y una estadounidense, ambas diseñadas para estar allí cuando suceda el encuentro de 2029. Primero está Ramses, la misión de evaluación y reconocimiento rápido de Apophis para estudios espaciales de la ESA. Esta es una misión que la Agencia Espacial Europea está desarrollando específicamente para el encuentro de 2029. El plan es lanzar Ramses en 2028, dándole tiempo suficiente para llegar a Apophis antes del sobrevuelo cercano. Ramses llegará al asteroide varias semanas antes del 13 de abril de 2029. Durante ese tiempo,
mapeará meticulosamente la superficie de Apophis, documentando cada característica, cada roca, cada pequeño cráter. Medirá la forma del asteroide con precisión, determinará cómo está rotando, caracterizará sus propiedades térmicas. Luego, cuando Apophis pase a través del pozo gravitacional de la Tierra, Ramsés estará allí observando. Verá en tiempo real cómo las fuerzas de marea afectan al asteroide. Detectará cualquier cambio en la rotación. Observará si se desprende polvo o escombros. Medirá cómo la forma del asteroide se deforma bajo tensión. Y después del sobrevuelo, Ramsés permanecerá con Apophis, documentando cómo el asteroide se asienta en su nueva órbita. Repetirá sus mediciones de forma, rotación y propiedades superficiales, comparándolas con las observaciones previas al sobrevuelo para cuantificar exactamente qué cambió. Esta será información de valor incalculable. En lugar de inferir qué le sucedió a Apophis basándonos en observaciones telescópicas desde la Tierra, tendremos un testigo presencial, una nave espacial justo allí documentando todo. Pero Ramsés no estará sola. La NASA está enviando su propia misión, aunque esta tiene una historia más interesante. La nave espacial Osiris-Apex originalmente fue construida como una misión de respaldo para Osiris-Rex, que visitó exitosamente el asteroide Bennu y devolvió una muestra a la Tierra en 2023. Después de entregar su muestra, Osiris-Rex todavía tenía combustible restante y sistemas funcionales. Así que la NASA hizo lo que las agencias espaciales sabias hacen. Reutilizó la nave. La renombraron Osiris-Apex, explorador de Apophis y física antigua, y la redirigieron hacia Apophis. Osiris-Apex llegará a Apophis en abril de 2029, justo a tiempo para el sobrevuelo. Al igual que Ramsés, observará el asteroide antes, durante y después del encuentro cercano. Pero Osiris-Apex tiene un truco especial bajo la manga. Esta nave espacial está equipada con propulsores que puede disparar directamente hacia la superficie del asteroide, levantando polvo y material suelto. Es la misma técnica que Osiris-Rex utilizó en Bennu para recoger su muestra. Al alterar deliberadamente la superficie, Osiris-Apex puede revelar qué hay debajo de la capa superior de polvo y regolito. Esto importa porque las propiedades superficiales afectan directamente el efecto Yarkovsky. Si entendemos la composición y estructura de la superficie de Apophis, podemos modelar mejor cómo absorberá y radiará calor, lo que mejora nuestras predicciones del empuje térmico que afectará su órbita futura. Ahora, aquí está lo crucial sobre estas misiones. Están planeadas, están siendo diseñadas, pero aún no están completamente financiadas y aprobadas. Ramsés necesita aprobación final de los Estados miembros de la ESA. Osiris-Apex tiene su nave espacial existente, pero necesita financiamiento continuo de la NASA para las operaciones extendidas en Apophis. Esto significa que hay una ventana de tiempo crítica en 2025 y 2026, donde estas misiones podrían ser aprobadas y financiadas completamente, o podrían ser retrasadas o canceladas debido a restricciones presupuestarias. Y si eso sucede, perderíamos nuestra oportunidad de observar de cerca el sobrevuelo de 2029. Piensa en lo que eso significaría. Este es un evento que sucede una vez en 1000 años.
Un asteroide de 340 metros pasando dentro del cinturón de satélites geoestacionarios. Es nuestra única oportunidad en la vida de ver cómo un asteroide de este tamaño responde a fuerzas de marea terrestres extremas. Si no tenemos naves espaciales allí para observarlo, dependemos únicamente de telescopios terrestres que están limitados por la atmósfera, el clima, el ángulo de observación. ¿Podríamos obtener datos buenos desde Tierra? Ciertamente lo intentaremos. Cada observatorio importante rastreará a Apophis durante el sobrevuelo. Los radares lo escanearán. Los telescopios ópticos lo fotografiarán. Los espectrógrafos analizarán la luz reflejada para determinar la composición. Pero nada de eso se compara con tener naves espaciales reales en el lugar. La diferencia entre observaciones terrestres y mediciones de naves espaciales es como la diferencia entre mirar tu casa desde un satélite versus estar parado dentro de ella. Ambos te dan información, pero el detalle y la certeza son completamente diferentes. Así que cuando escuches sobre Ramses y Osiris Apex en las noticias durante los próximos años, cuando veas titulares sobre aprobaciones de misiones o hitos de financiamiento, presta atención. Estas decisiones que se están tomando ahora en salas de conferencias en Europa y América del Norte determinarán qué tan bien entendemos a Apophis después de 2029. Y ese entendimiento se traduce directamente en seguridad. Mejores datos significan mejores modelos. Mejores modelos significan predicciones más precisas. Predicciones más precisas significan saber con certeza si Apophis representa una amenaza en futuros encuentros o si podemos descartarlo definitivamente. Pero las misiones hacen más que solo estudiar a Apophis específicamente. También son bancos de pruebas para técnicas de defensa planetaria. Cada instrumento que desarrollamos, cada método de medición que refinamos, cada procedimiento operativo que establecemos para estas misiones se convierte en parte de nuestro kit de herramientas para lidiar con futuros asteroides potencialmente peligrosos. Por ejemplo, las cámaras de navegación que Ramsés usará para rastrear su posición relativa a Apophis son versiones mejoradas de sistemas que podrían usarse en futuras misiones de deflexión. Las mediciones del campo gravitacional que ambas naves espaciales realizarán ayudan a validar técnicas para estimar la masa de un asteroide, lo cual es crítico para planear cuánta fuerza se necesita para desviarlo. Incluso las operaciones en sí mismas son valiosas. Volar una nave espacial en formación con un asteroide que se está moviendo rápidamente a través del espacio, manteniéndose cerca, pero no demasiado cerca, ajustando constantemente la órbita para mantenerse al día. Todo esto requiere sistemas de navegación precisos y software de control autónomo. Y esa experiencia operacional se transferirá directamente a futuras misiones. Hay otra razón por la cual estas misiones son importantes: la participación pública. Cuando el 13 de abril de 2029 llegue, millones de personas en todo el mundo observarán a Apophis pasar. Será visible a simple vista en partes de Europa, África y Asia. Será tendencia en redes sociales. Los noticieros lo cubrirán y en ese momento, tener naves espaciales reales en Apophis, transmitiendo imágenes en vivo del encuentro,
convierte un evento astronómico abstracto en algo tangible y emocionante. La gente verá imágenes de cerca del asteroide. Verán cómo se ve la Tierra desde la perspectiva de Apophis. Verán a la ciencia sucediendo en tiempo real. Ese tipo de compromiso público genera apoyo para la ciencia espacial en general y para la defensa planetaria en particular. Cuando las personas ven que su dinero de impuestos está financiando misiones reales que hacen cosas reales e importantes, es más probable que apoyen financiamiento continuo para estos programas. Y necesitamos ese apoyo porque la defensa planetaria no es un esfuerzo de una sola vez. Es un compromiso continuo que requiere telescopios operando cada noche. Científicos analizando datos cada día. Misiones siendo planeadas y ejecutadas a lo largo de décadas. Solo funciona si se sostiene durante el largo plazo. Entonces, ¿qué necesita suceder para asegurar que Ramsés y Osiris Apex vuelen realmente? Para Ramsés, la ESA necesita aprobación final de sus Estados miembros, probablemente en 2025. Eso requiere que los gobiernos europeos acepten financiar la misión, lo que significa que los científicos necesitan comunicar efectivamente por qué importa, por qué ahora, por qué no podemos simplemente esperar al siguiente asteroide. Para Osiris Apex, la NASA necesita comprometer financiamiento para operaciones extendidas. La nave espacial ya existe, ya está volando, pero operarla hasta e incluso más allá de 2029, requiere dinero para personal de control de misión, procesamiento de datos, tiempo de red de espacio profundo para comunicaciones. Ese financiamiento debe incluirse en los presupuestos anuales de la NASA, lo que significa navegando prioridades en competencia y aprobación del Congreso. Ninguna de estas cosas está garantizada. Ambas requieren que las personas en posiciones de autoridad tomen decisiones para priorizar estas misiones sobre otras demandas en sus presupuestos. Y esas decisiones se toman en los próximos meses y años. Si te importa la defensa planetaria, si crees que entender a Apophis completamente es importante, entonces, este es el momento de prestar atención. Cuando las agencias espaciales soliciten apoyo público para estas misiones, cuando los legisladores consideren financiamiento, cuando se debatan las prioridades, esas son las conversaciones que determinarán si aprovechamos completamente la oportunidad que nos presenta el sobrevuelo de 2029, porque no obtendremos otra oportunidad como esta en nuestra vida. El próximo sobrevuelo cercano de Apophis después de 2029 será en 2036 y estará mucho más lejos, demasiado distante para observaciones detalladas. Los encuentros después de eso están aún más distantes, o son aún menos cercanos. El 13 de abril de 2029 es nuestra oportunidad única para ver este fenómeno de cerca. No la desperdiciemos quedándonos en tierra cuando podríamos estar allí. Parte 7. Defensa planetaria. Más allá de solo observar. Supongamos que sucede lo peor. Supongamos que las observaciones de 2029 revelan que, contra todas las expectativas actuales, Apophis está en una trayectoria que lo pondrá en curso de colisión con la Tierra en un encuentro futuro. Tal vez en 2036, tal vez en 2051, tal vez más adelante.
¿qué haríamos al respecto? La buena noticia es que, a diferencia de casi cualquier otro desastre natural, los impactos de asteroides son prevenibles si los detectamos con suficiente anticipación. No podemos detener terremotos, no podemos desviar huracanes, no podemos prevenir erupciones volcánicas, pero podemos, con la tecnología que ya tenemos, cambiar la órbita de un asteroide. La demostración más dramática de esto llegó el 26 de septiembre de 2022, cuando la nave espacial DART de la NASA se estrelló deliberadamente contra un pequeño asteroide llamado Dimorphos, a aproximadamente 6.6 kilómetros por segundo. El impacto fue espectacular, creando un penacho masivo de escombros que fue capturado en video tanto por la propia nave espacial segundos antes de su destrucción, como por un pequeño satélite italiano que viajaba junto a ella. Los resultados superaron las expectativas. El impacto cambió el periodo orbital de Dimorphos en aproximadamente 33 minutos, mucho más que el cambio mínimo de 73 segundos que se necesitaba para declarar la misión exitosa. Ese gran cambio fue parcialmente debido a que Dimorphos resultó ser un montón de escombros bastante suelto, y el impacto expulsó mucho material, creando un efecto de retroceso que amplificó el cambio orbital. DART demostró que la deflexión cinética funciona. Si tienes suficiente tiempo de anticipación, años o preferiblemente décadas, puedes cambiar la órbita de un asteroide lo suficiente como para convertir un impacto en un pase cercano. No necesitas explosiones de Hollywood o armas nucleares, aunque esas siguen siendo opciones en escenarios extremos. Solo necesitas un impactador bien dirigido, moviéndose lo suficientemente rápido. Para Apophis específicamente, los cálculos sugieren que un impactador del tamaño de DART, lanzado con suficiente anticipación, podría proporcionar el empuje necesario. La cantidad exacta de desviación requerida depende de cuándo lo hagas. Cuanto antes actúes, menos fuerza necesitas porque tienes más tiempo para que el pequeño cambio en la velocidad se acumule en un gran cambio en la posición. Imagina esto. Si supiéramos en 2030 que Apophis golpeará la Tierra en 2051, eso nos daría 21 años para actuar. Una misión de deflexión lanzada en 2035 o 2036 necesitaría cambiar la velocidad de Apophis en solo unos pocos centímetros por segundo. Con 15 años para que ese cambio se acumule, sería suficiente para desviar al asteroide por decenas de miles de kilómetros. Fácilmente suficiente para evitar la Tierra. Pero el tiempo es absolutamente crítico. Si esperáramos hasta 2045, con solo 6 años antes del impacto, necesitaríamos un cambio de velocidad mucho mayor, requiriendo un impactador más grande o múltiples impactadores. Y si no descubriéramos el problema hasta 2050, con solo un año de anticipación, nuestras opciones se volverían mucho más limitadas y riesgosas. Esto es precisamente por qué el sobrevuelo de 2029 es tan importante. Ese encuentro cercano es nuestra mejor oportunidad para descubrir si hay un problema con suficiente anticipación como para hacer algo al respecto cómodamente. Si Apophis emerge de ese encuentro en una órbita preocupante, todavía tendríamos décadas para montar una respuesta. Ahora,
La deflexión cinética no es la única opción. Los científicos han propuesto varios otros métodos para cambiar órbitas de asteroides, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Está el tractor gravitacional, que suena como ciencia ficción, pero es física real. Volarías una nave espacial pesada hasta el asteroide y la mantendrías estacionaria cerca de él durante meses o años. La atracción gravitacional mutua entre la nave espacial y el asteroide tiraría lentamente del asteroide a una nueva órbita. Es extremadamente lento, requiriendo años de operación continua, pero es también extremadamente preciso y controlable. Está la ablación láser, donde enfocas láseres potentes en la superficie del asteroide, vaporizando material que luego escapa como un chorro de gas. Ese chorro crea empuje, empujando al asteroide en la dirección opuesta. Es como un motor de cohete, excepto que estás usando el propio material del asteroide como propulsor. Y sí, está la opción nuclear, no para volar el asteroide en pedazos, lo cual probablemente crearía múltiples amenazas en lugar de resolver una, sino para detonar una carga nuclear cerca de la superficie. La explosión vaporizaría parte del asteroide, creando un impulso masivo que empujaría al resto a una nueva órbita. Es la opción de último recurso, para escenarios donde necesitas el mayor cambio de velocidad posible con la menor masa de nave espacial. Para Apophis, dado su tamaño y las líneas de tiempo potenciales, probablemente la deflexión cinética sería la primera opción. Es la técnica que hemos demostrado realmente. Entendemos la física. Tenemos experiencia operacional de DART, y para un asteroide de 340 metros, suponiendo décadas de tiempo de anticipación, debería ser suficiente. Pero aquí está el problema con cualquier misión de deflexión. Tienes una oportunidad. No puedes practicar primero en un asteroide que amenaza la Tierra real. O funciona la primera vez o enfrentas las consecuencias. Por eso es absolutamente crítico que caracterices completamente el asteroide objetivo antes de intentar deflectarlo. Necesitas saber su masa exacta porque eso determina cuánto momento necesitas transferir. Necesitas entender su estructura interna porque eso afecta cómo responderá al impacto. Necesitas mapear su forma y rotación, porque eso influye en dónde y cuándo golpear para el efecto óptimo. Necesitas conocer sus propiedades superficiales, porque eso determina cuánto material será expulsado, lo cual amplifica o disminuye el cambio orbital. Toda esa caracterización toma tiempo, probablemente años de observaciones y posiblemente una misión de reconocimiento antes de la misión de deflexión real. Por eso el tiempo de anticipación suficiente no es solo tiempo suficiente para lanzar un impactador. Es tiempo suficiente para estudiar el asteroide primero, luego diseñar la misión de deflexión, luego construir y lanzar la nave espacial, luego volar a interceptar el asteroide, luego ejecutar la deflexión, luego observar para confirmar que funcionó. Toda esa cadena podría fácilmente tomar una década o más desde la decisión inicial de actuar hasta la confirmación del éxito. Por eso descubrir en 2029 que hay un problema nos da opciones reales. Descubrirlo en 2045 nos dejaría luchando. También hay consideraciones políticas y legales.
¿Quién decide desviar un asteroide? Si Apophis estuviera dirigido hacia el Océano Pacífico, ¿tendrían las naciones del Pacífico voz sobre si se desvía, potencialmente redireccionándolo hacia otra región? ¿Qué pasa si una misión de deflexión falla y empeora el problema? El derecho espacial internacional actualmente no tiene procedimientos claros para esto. Hay tratados que gobiernan las actividades en el espacio exterior, pero fueron escritos décadas antes de que la defensa planetaria se volviera práctica. Están comenzando a surgir marcos para la toma de decisiones internacional, principalmente a través de las Naciones Unidas, pero todavía son incompletos. Estas no son solo preguntas abstractas. Si enfrentáramos una amenaza real de asteroide, estas cuestiones legales y políticas necesitarían resolverse bajo presión de tiempo tremenda mientras el público global observa. Cuantos más escenarios podamos trabajar de antemano, mejor preparados estaremos si la crisis real llega. Afortunadamente, Apophis nos brinda una oportunidad para practicar algunos de estos aspectos sin el estrés de una amenaza real. La cooperación internacional en Ramses y Osiris Apex, la coordinación de observaciones entre telescopios de todo el mundo, el intercambio de datos entre científicos de diferentes naciones. Todo esto construye las relaciones y establece los procedimientos que necesitaríamos en una emergencia real. También hay el aspecto de la comunicación pública. Si alguna vez necesitáramos desviar un asteroide real que amenaza la Tierra, necesitaríamos comunicar efectivamente lo que está sucediendo al público global. Necesitaríamos explicar los riesgos sin causar pánico. Necesitaríamos actualizar a las personas sobre el progreso de la misión de deflexión. Necesitaríamos manejar la incertidumbre inevitable que viene con cualquier operación espacial compleja. El sobrevuelo de 2029, incluso si confirma que Apophis es seguro, nos da práctica para ese aspecto también. Las agencias espaciales estarán comunicando sobre Apophis al público durante los próximos años. Los periodistas escribirán artículos, los educadores crearán materiales didácticos, los científicos darán entrevistas. Toda esa experiencia construye la infraestructura de comunicación que necesitaríamos en una crisis real. Y, finalmente, está la cuestión del financiamiento sostenido. La defensa planetaria solo funciona si se mantiene durante el largo plazo. Necesitas telescopios operando cada noche para descubrir nuevos asteroides. Necesitas científicos analizando datos para refinar órbitas. Necesitas ingenieros desarrollando tecnologías de deflexión mejoradas. Necesitas planificadores de misiones listos para actuar si surge una amenaza. Todo eso requiere presupuestos consistentes año tras año, década tras década. Y en el clima político actual, donde los programas a menudo se financian basándose en ciclos de noticias en lugar de necesidades a largo plazo, mantener ese compromiso no es trivial. Apophis ayuda aquí también. Proporciona una narrativa convincente para por qué importa la defensa planetaria. Da fechas y plazos concretos que mantienen el tema en la conciencia pública. Crea hitos tangibles, como el sobrevuelo de 2029, que generan cobertura mediática y compromiso público. Y ese compromiso se traduce en apoyo político. Cuando los legisladores ven que sus constituyentes se preocupan por la defensa planetaria,
es más probable que financien adecuadamente los programas. Cuando las agencias espaciales pueden señalar eventos específicos como el sobrevuelo de Apophis, es más fácil justificar las solicitudes de presupuesto. Entonces, aunque Apophis mismo probablemente no requiera deflexión, el asteroide ya está cumpliendo un papel importante en el desarrollo de nuestras capacidades de defensa planetaria. Es un caso de prueba, un punto de reunión y un recordatorio de por qué este trabajo importa. Parte 8. La cuenta regresiva. Vigilancia hasta el final. Así que aquí estamos. Noviembre de 2025. 3 años y 5 meses hasta que Apophis haga su acercamiento histórico. Tiempo suficiente para prepararnos adecuadamente, pero no tanto como para volvernos complacientes. ¿Qué sucederá en esos próximos 3 años? En 2025 y 2026, veremos las decisiones críticas de financiamiento para Ramsés y Osiris-Apex. La Agencia Espacial Europea necesita aprobar formalmente Ramsés y comprometer recursos. La NASA necesita asegurar financiamiento continuo para las operaciones extendidas de Osiris-Apex. Estas decisiones determinarán si tenemos ojos en el asteroide durante el encuentro o si dependemos únicamente de observaciones desde la Tierra. Durante 2026 y 2027, si las misiones son aprobadas, comenzará la construcción de hardware. Ramsés necesitará ser ensamblado, probado y preparado para el lanzamiento. Osiris-Apex, que ya está volando en el espacio, continuará su viaje hacia Apophis, realizando maniobras de trayectoria y verificaciones de sistemas en el camino. Al mismo tiempo, los telescopios terrestres continuarán rastreando a Apophis. Cada observación agrega datos. Cada medición refina la órbita. Los observatorios de radar lo escanearán cuando pase dentro del alcance. Los telescopios ópticos fotografiarán su posición contra las estrellas de fondo. Los espectrógrafos analizarán la luz reflejada para caracterizar la composición de la superficie. Toda esa información alimenta los modelos. Los científicos usarán los datos para actualizar cálculos de dónde estará Apophis exactamente el 13 de abril de 2029. Refinarán las estimaciones del efecto Yarkovsky. Reducirán las barras de error en las predicciones de masa y rotación. Para cuando llegue 2028 sabremos la trayectoria de Apophis con precisión extraordinaria. En 2028, si todo va según lo planeado, Ramsés se lanzará. El viaje hasta Apophis tomará varios meses, con la nave espacial usando su propulsión para hacer coincidir la velocidad con el asteroide y deslizarse en formación junto a él. Las operaciones de llegada serán delicadas, requiriendo navegación precisa y ajustes autónomos a medida que la nave espacial caracteriza su objetivo y refina su órbita. Luego llega 2029. A principios de año, tal vez en febrero o marzo, Ramsés debería estar en posición, orbitando a Apophis, enviando las primeras imágenes de cerca del asteroide desde múltiples ángulos. La ESA publicará esas imágenes y por primera vez veremos a Apophis no como un punto de luz en los telescopios, sino como un mundo real con geografía, con características, con personalidad. Osiris-Apex llegará en abril, justo a tiempo para el evento principal. Las dos naves espaciales coordinarán sus observaciones, observando el asteroide desde diferentes ángulos mientras pasa cerca de la Tierra.
Y luego llega el día, el 13 de abril de 2029. Millones de personas observarán. En Europa, África y Asia, Apophis será visible a simple vista. Un punto de luz moviéndose perceptiblemente contra las estrellas. En regiones con cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades, será bastante brillante, alcanzando magnitud 3, aproximadamente tan brillante como las estrellas en el cinturón de Orión. Los astrónomos aficionados apuntarán telescopios. Los observatorios profesionales rastrearán cada momento. Las estaciones de radar bombardearán el asteroide con ondas de radio, midiendo la forma y el giro con precisión. Y por encima de todo, Ramses y Osiris Apex observarán desde el asiento delantero, documentando un evento que no se ha visto en la historia humana registrada. El punto de máximo acercamiento llegará alrededor de las 21:46 UTC. Apophis pasará entre 30.000 y 32.000 kilómetros sobre el Océano Atlántico. Durante esas horas cruciales, la gravedad de la Tierra tirará del asteroide, doblando su trayectoria aproximadamente 28 grados. La órbita del asteroide alrededor del Sol cambiará de 323 días a aproximadamente 372 días. Pasará de ser un asteroide tipo Aten, que pasa la mayor parte de su tiempo dentro de la órbita de la Tierra, a un asteroide tipo Apolo, cuya órbita cruza la de la Tierra pero pasa más tiempo afuera que adentro. Y mientras todo eso sucede, las naves espaciales medirán todo. Cómo cambia exactamente la órbita, cómo responde la rotación, si la forma se deforma, si se libera polvo o gas. Cada instrumento registrará datos, llenando tarjetas de memoria, con mediciones que tomarán meses analizar completamente. Luego, en los días y semanas después del sobrevuelo, comenzará el trabajo real. Los científicos compararán las observaciones antes y después, cuantificarán los cambios, probarán modelos contra datos reales y comenzarán a responder la pregunta crucial: ¿coincide lo que vimos con lo que predijimos? Si es así, si los modelos aguantan, si Apophis se comportó exactamente como esperábamos, entonces nuestra confianza en las proyecciones de seguridad a largo plazo crece enormemente. Podremos decir con certeza mucho mayor que Apophis no representa amenaza en encuentros futuros. Pero si hay sorpresas, si el asteroide cambió de maneras que no anticipamos, entonces los cálculos necesitarán ser revisados. Y dependiendo de qué tipo de sorpresas, esas revisiones podrían cambiar la imagen de riesgo para encuentros futuros. De cualquier manera, sabremos. Ese es el punto. El sobrevuelo de 2029 convertirá la especulación en conocimiento, convertirá modelos en datos validados. Y eso, independientemente del resultado específico, nos deja mejor preparados. Más allá de 2029, el rastreo continúa. Apophis regresará para otro acercamiento en 2036, aunque mucho más distante, pasando a aproximadamente 46 millones de kilómetros. Esa distancia es demasiado para un encuentro dramático, pero lo suficientemente cerca como para que valga la pena rastrear, especialmente a la luz de lo que habremos aprendido en 2029. Encuentros posteriores ocurrirán en 2051, 2068, 2093 y más allá. Cada uno necesitará ser monitoreado.
cada uno requerirá cálculos actualizados incorporando todos los datos que hemos acumulado. El trabajo de rastrear a Apophis continuará durante décadas, probablemente durante el resto de nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos. Y eso está bien. Eso es lo que se supone que haga la defensa planetaria. Vigilancia paciente, observación cuidadosa, modelado meticuloso, año tras año, misión tras misión, construyendo el conocimiento que mantiene segura a la civilización. Apophis es solo un asteroide entre miles que necesitamos rastrear. Pero debido a su tamaño, su órbita, el momento de su encuentro cercano, se ha convertido en el caso de prueba para todo nuestro sistema de defensa planetaria. Si podemos hacer esto bien, si podemos caracterizar completamente a Apophis, predecir su comportamiento con precisión, demostrar que nuestras herramientas y técnicas funcionan, entonces eso genera confianza para manejar las próximas amenazas, porque definitivamente habrá próximas amenazas. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter contiene millones de objetos. Las resonancias orbitales y las perturbaciones gravitacionales ocasionalmente empujan rocas hacia el sistema solar interior. La mayoría se queman en el Sol o son expulsadas hacia el espacio interestelar. Pero algunos terminan en órbitas que cruzan la Tierra. Hemos descubierto miles de estos asteroides cercanos a la Tierra. Los catálogos crecen cada año a medida que mejoran los telescopios de rastreo. La mayoría son pequeños, capaces de causar solo daño local si impactan. Algunos son más grandes, capaces de devastación regional o peor. Y probablemente hay muchos más que aún no hemos encontrado. Cada nuevo descubrimiento requiere seguimiento. Cada órbita necesita ser calculada y monitoreada. Y ocasionalmente encontraremos uno que, basado en observaciones preliminares, podría estar en curso de colisión. La mayoría de esas alarmas iniciales se desvanecen después de observaciones adicionales que refinan la órbita y muestran que el asteroide pasará de largo con seguridad. Pero algún día, probablemente en algún siglo futuro si no antes, encontraremos uno que no desaparezca con observaciones adicionales. Encontraremos un asteroide realmente dirigido hacia nosotros. Y cuando ese día llegue, todas las capacidades que estamos construyendo ahora, todos los sistemas que estamos probando con Apophis, toda la experiencia que estamos acumulando, eso será lo que use la humanidad para defenderse. Esa es la apuesta real. No solo Apophis, no solo el sobrevuelo de 2029, sino el programa completo, en curso y de largo plazo de defensa planetaria que nos protege de uno de los pocos desastres cósmicos que podemos realmente prevenir. Estamos viviendo en la primera generación humana con la tecnología para hacer esto. La primera generación que puede detectar asteroides peligrosos con décadas de anticipación. La primera generación que puede lanzar misiones espaciales para estudiarlos. La primera generación que puede desviar su camino si representan una amenaza. Nuestros ancestros miraban al cielo nocturno y veían el movimiento de estrellas y planetas como la obra de dioses. No tenían control, ninguna agencia, solo esperanza de que los cielos fueran benévolos. Nosotros sabemos mejor. Sabemos que vivimos en un sistema solar dinámico, donde las rocas ocasionalmente golpean planetas.
Sabemos que la Tierra lleva las cicatrices de impactos pasados. Y sabemos, porque hemos aprendido a calcular órbitas y construir naves espaciales, que no tenemos que esperar pasivamente a que suceda. Podemos hacer algo al respecto. Podemos mirar hacia arriba, rastrear las amenazas potenciales y tomar medidas para protegernos. Es un logro notable, uno que a menudo damos por sentado porque funciona silenciosamente en segundo plano. Pero funciona solo si lo mantenemos funcionando. Solo si financiamos los telescopios, apoyamos a los científicos, lanzamos las misiones, construimos las capacidades. La defensa planetaria no es un proyecto que completas y luego te alejas. Es un compromiso continuo que debe mantenerse generación tras generación. Apophis nos recuerda por qué. En 3 años y 5 meses, veremos un asteroide pasar más cerca que nuestros satélites de comunicación. Lo veremos a simple vista. Lo observaremos con naves espaciales y aprenderemos de él, agregando a nuestro conocimiento, mejorando nuestras capacidades, preparándonos para todo lo que el cosmos pueda lanzarnos después. El dios del caos se acerca, pero esta vez no somos campesinos temerosos rezando a deidades antiguas. Somos una civilización tecnológica con las herramientas para entender, predecir y, si fuera necesario, defendernos. Eso no significa que no haya riesgo, eso no significa que no haya incertidumbre, pero sí significa que tenemos una oportunidad real de proteger nuestro planeta, nuestras ciudades, nuestra civilización de un tipo de desastre que no tiene que suceder. La cuenta regresiva ha comenzado. 3 años y 5 meses. Usémoslo sabiamente.